Buenas noches. Soy la doctora en enfermería Flor María Parra. En esta ocasión me corresponde acompañarlos en la presentación de el licenciado Rafael Condarfuri, quien nos va a hablar del liderazgo positivo. Él es licenciado en Ciencias Sociales. Creo que hay una interferencia, si pueden apagar los micrófonos un momento y luego... Ajá. Él es psicólogo, es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Colombia. Es psicólogo experto en psicología positiva, psicoterapia positiva emocional, experto en manejo emocional afectivo, transformador de procesos psicológicos emocionales de vida, conferencista y formador de formadores. Maneja las metodologías basadas en fortalezas, valores y sentimientos, además de ser coach de fortalezas y emociones. Bienvenido, licenciado. Puede comenzar con su interesante tema, que aquí están la mayoría de nuestros participantes. Doctora Flor, muchísimas gracias por esa presentación. Y bueno, muy buenas noches y buenas tardes para todos y para todas. No, para todas. Entonces, por favor, les voy a pedir que abran la cámara. Entonces, para verlas, como buen psicólogo que soy, necesito observarlas y saber quiénes son para poder, porque hoy vamos a trabajar liderazgo positivo. Entonces, ¿qué significa liderazgo positivo? Que es conectarse con ustedes. Entonces estamos esperando a Itsumi y Edilsa. Listo. Entonces aquí nada de penas. Estamos construyendo liderazgo. Entonces necesito que ustedes primero se sientan empoderadas, se sientan orgullosas de lo que son, independientemente que vayan conduciendo, ¿sí? O que estén, digamos, en la casa o que de pronto se sientan que no se han peinado. No te preocupes, porque lo que voy a tratar de ver es a ti y a tu esencia. Así que por favor, te voy a pedir la cámara, porque tú como líder lo primero que tienes que hacer es sentirte orgullosa de ti misma. Te tienes que sentir fuerte en ti. Entonces, ¿por qué? Porque un líder, la primera capacidad que tiene el líder es confiar. Entonces, aquí la pena, la vergüenza no existe. Y menos la pereza, porque ustedes están invirtiendo, damas. Entonces, esa parte es esencial. Entonces, cuando hablamos de temas de psicología, yo quiero, para mí siempre ha sido fundamental como formador, yo no soy docente, sino formador, y es que ustedes apliquen lo que se dice. Si la psicología o lo que yo veo psicología no es aplicable, no tiene fundamento, porque se basa en el ser humano, o sea, se basa en un conocimiento basado en todos nosotros. Y tú eres la primera que tienes que aprender a sentir aquello que vamos a hacer. Entonces, lo primero que me gustaría saber y escucharlas es cuántas de ustedes creen que sí son líderes y cuáles piensan que no son líderes. Entonces, bueno, vamos a romper. Yo voy a empezar a romper el hielo porque veo caras como que quiero hablar, pero no. Entonces, yo me voy a permitir, ¿sí? Porque como somos profesionales, digamos que nos estamos formando, entonces tenemos que empezar a construir ya, digamos, un diálogo directo. Y quiero que ustedes, desde la primera estructura de liderazgo, es que lo que tú piensas es importante, lo que tú sientas es importante y lo que tú creas es importante. Nunca te pongas a pensar qué pueden pensar los demás de lo que tú dices, sino cree primero en lo que tú piensas. Entonces, quiero escucharles las voces, entonces vamos con Luz Mari. Luz Mari, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas noches, mucho gusto. Yo sí me considero líder, pues en mi trabajo, ¿verdad? Sí. He recibido comentarios de que me ven de ya jefas que tienen, o colegas, pues que tienen más años de experiencia que yo. He recibido comentarios de que no sé si he notado, pero sí ellos me ven como líder y también lo siento así, pues porque me piden opiniones, me tienen en cuenta y ese tipo de cosas. Así que sí me considero un líder y con este diplomado pues quiero ir mejorando poco a poco. Excelente, Luz Mari. Entonces, si me permites, te voy a hacer un feedback.
Entonces no cierra el micrófono. ¿Cómo te veo yo? Y tú me dices si lo que yo veo en ti es cierto o no. Entonces, ¿por qué exactamente lo que tú dices, Luzmari? Pero sobre todo porque tú eres una persona reflexiva. Tienes una característica que te gusta ir a más. Has aprendido a proyectarte y siempre superarte a ti misma. Tienes una estructura donde el conocimiento para ti es esencial, pero sobre todo el esfuerzo y la lucha es algo que digamos, hace parte de tu vida. Te esfuerzas cada vez más en ser mejor, en pensar, en reflexionar. Te gusta marcar la diferencia y sobre todo utilizas una estructura lógica para muchas de tus cosas, digamos, de las situaciones que tienes que solucionar en tu vida. Entonces, no sé si lo que estoy viendo en ti, sí se acopla a lo que tú eres o no. Pues que sí. Perfecto. Entonces, ¿ves? Porque una de las cosas a las personas que voy a llamar, también les voy a hacer un feedback de quiénes son. Porque Luzmar y para todas, eso que les voy a decir es esencial en la hora de tu liderazgo. Hay muchos modelos de liderazgo, pero se van a dar cuenta, y lo vamos a hablar hoy en psicología positiva, es que el liderazgo es propio de lo que tú eres, de tu propia esencia. Entonces tienes que aprender es a conocerte. Por eso yo a las personas que voy a hablarles les voy a dar un feedback de quién son. Y alguna vez también, entonces me dicen, también me prueban como psicólogo para saber si realmente las puedo ver o no las puedo ver, ¿sí? De forma real. Entonces, bueno, muchas gracias, Luzmari. A ver, seguimos con Lourdes. Hola, buenas noches. Buenas noches, Lourdes. Bueno, sí me considero líder, pero Pero, considero que también puedo aprender o adquirir ciertas técnicas para mejorar. Uno, porque nos han dicho también cuáles son más o menos como las características de un líder. Y sí me considero líder porque en mi trabajo ya tengo un poquito más de tiempo que otras colegas, entonces a veces me preguntan por ciertas cosas puntuales y de cierta manera sí les logro dar como una idea, obviamente para que ellas tomen sus propias decisiones, pero sí las oriento un poquito a qué sí y a qué no. Entonces ahí me considero un poquito de líder, pero sí adquirí este diplomado para mejorar técnicas, para adquirir técnicas y para conocer, por así decirlo, los conceptos básicos de qué es ser líder como tal, de liderazgo en salud. perfecto. Entonces, una de las cosas, Lourdes, entonces permíteme que te haga un feedback, ¿sí? Lo primero, cuando tú hables de ti, nunca coloques un pero, ¿sí? Porque y eso para todos, cuando ustedes colocan un pero, todo lo que hay detrás del pero ya, digamos, es, digamos, negativo. Yo puedo decir, yo soy grande, pero, entonces ya digo que lo que dije anteriormente no tiene fuerza. Entonces, siempre que tú vas a hablar de positivo, nunca coloques un pero. Es distinto cuando hablamos en negativo. Muchas veces soy mal geniado, pero he cambiado, he mejorado y me quiero potenciar. ¿Sí? Lo segundo, hay muchos conceptos y a mí lo que me encanta de la psicología positiva es que tú tienes una propia esencia de liderazgo y todos somos líderes. A diferencia de los conceptos que muchas veces manejamos como líder coach, el líder, digamos, carismático, entonces nos dicen una serie de pautas y uno dice, wow, de esas 10 solo tengo 5, entonces no soy tan líder, o solo tengo 3. No, tú sí eres líder. Lo que pasa es que psicosocialmente hay unos modelos distintos, pero ¿cuál es el liderazgo que yo veo en ti, Lourdes? Entonces, abre el micrófono y tú me dices si es verdad o no. Primero, tú eres una persona muy servicial, eres supremamente empática, eres una persona que te gusta guiar y enseñar, pero respetas mucho los conceptos de las otras personas. No te gusta hacerle daño a los demás, ni tampoco hacerlos quedar mal, por el contrario. Te gusta reforzarlos y que las personas aprendan de la mejor forma. Por eso cada error que tú cometes o que tú ves es una característica para que tú puedas enseñarle a otro a que no lo vuelvan a hacer, para que sean mejores. Pero sobre todo, una de las cosas que más se caracteriza en ti es tu humanidad. Es esa capacidad de decir las cosas con cariño y asertividad, para que las demás personas puedan crecer alrededor tuyo.
y que puedan ser mejores y sobre todo las que están a tu alrededor sean mejores contigo. ¿Si es así o me equivoco? No, no se equivoca, porque incluso los errores que yo cometí no quiero que ellos lo cometan. Porque Exacto, si y lo le puedo ven. decir, esto lo hice yo y lo hice mal, y mira, me enseñaron que es de tal forma, la idea es que tú no lo cometas. Entonces, sí, algo así. Exacto, ¿te das cuenta? Entonces, si eres Lourdes una gran líder, ¿sí? Independientemente de los esquemas diferenciales sociales, tú tienes que aplicar esos a ti, pero no compararte. Y eso para todas. No es decir, por ejemplo, si hay una lista de 10, no es que mirar si ya tengo cuántas y si sí soy o no soy, no. Es cuáles de estas se conectan con mi liderazgo, lo que yo soy, y lo hago parte de mí. Entonces, para eso es importante que ustedes se conozcan. ¿Perfecto? Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia porque tenemos muy poco tiempo. Pero lo primero que quería era conocerlas. Entonces, a ver, Edilza, bueno, te veo sonriente. Entonces, por favor, abre tu cara. Cuéntame, ¿sí? ¿Te consideras líder, sí o no? En cierto grado sí, ya que soy docente también para mis estudiantes, tengo que ser el ejemplo y cuando trato de desarrollar algunos proyectos, pues tengo que también pues, dirigirlo y en algunas ocasiones me ha correspondido hacerlo y por eso es que estoy aquí, para mejorar y aprender otras técnicas. Y esa es una de las características fundamentales, Edilza, en ti. El deseo de crecer, de saber y de ir a más. Pero sobre todo, tú tienes una labor muy importante y es construir a muchas personas que van a llegar a ti. Pero yo te voy a invitar que hoy, y por eso te quise tomar a ti, yo quiero que tú y todas dejen huella. Entonces, Edilza, ¿qué te hace diferencial para dejar huella en cada alumno que va a llegar a tus manos? ¿Qué es lo que tienes de diferente a las demás personas para que tú dejes huella? Entonces, no me respondas ahorita, sino a través de lo que vamos a hacer hoy. Y esta pregunta es para todas, ¿sí? Porque eso es lo que caracteriza a un líder. ¿Qué es lo que ustedes tienen de diferente para dejar huella en cada persona que llegue? Tanto si son docentes, si son del área de la salud, si son enfermeras, médicas, si están en el área organizacional, donde quiera que estén, ¿cuál es la diferencia para que tú dejes tu huella y te vuelvas alguien indispensable en este proceso de liderazgo? Porque acuérdate que el liderazgo parte de ti, no es un concepto abstracto, sino que es algo que tú debes vivir. Entonces, con esto vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Ah, Flor, ¿me haces un favor? ¿Me puedes dar para compartir, si eres tan amable? ¿Tú que eres la anfitriona? Entonces, bueno, mientras tanto, buenas noches, Silvia. Entonces, aquí llega Silvia. Sí, buenas noches, disculpe la tardanza. No te preocupes, lo importante es que estés acá. Entonces, mucho gusto, Silvia. Yo soy Rafael Condarcuri. Para los que llegaron, soy psicólogo, licenciado en psicología y experto en psicología positiva. Entonces, quiero por favor pedirles que ustedes abran las cámaras todas para que estén ustedes pendientes de lo que, o sea, todo de lo que vamos a generar. Si tienen preguntas, háganlas durante este proceso, pero vamos a adentrarnos sobre todo. He creado algo que es, digamos, para que todos podamos trabajar de una forma mucho mejor. Entonces voy a empezar acá, aquí. Eso. Listo. A ver. Todo. No, se me fue. Listo. ¿Ya están viendo pantalla ustedes? Sí. Perfecto. Sí, Entonces, este modelo de liderazgo positivo es un modelo de integración de fortalezas para potenciar personas y equipos. Pero la primera persona que quiero que te potencies eres tú misma. Entonces, primero, liderazgo, ¿qué es la palabra positivo?
En esta sociedad la gente tiene algo positivo como algo lindo. No, en psicología positiva, positivo es aportación. O sea, es un liderazgo donde la persona aporta, se aporta a sí misma, aporta a los demás y aporta al grupo con todo lo que esa persona posee, fortalezas, capacidades y proyecciones de mejorar. Por eso el liderazgo positivo, cuando lo veamos, no es un liderazgo bonito, es un liderazgo que está destinado a llevar a la gente a más, porque la aportación más grande que tú le puedes dar a tu vida está dentro de ti. Y esto no es solamente palabras bonitas, es una realidad, pero para que esto lo vuelvas un hecho, tienes que aprender a conocerte y a verte a ti misma. Entonces, ¿qué es el liderazgo? Entonces, para algunos, brillar en las tareas de liderazgo implica motivar a un grupo para conseguir digamos, que ellos consigan cada cosa que se proponen. Entonces, una de las cosas más importantes que se dice del liderazgo es que ellos puedan, digamos, preservar todo lo que es la armonía, o sea, todo lo que el grupo, esa armonía de grupo, que todos trabajen en un mismo objetivo para que cada persona se sienta no solamente incluido, sino que ellos se sientan partícipes de un logro y de un objetivo fundamental. Hacer un buen trabajo organizando actividades y dirigiendo, ¿sí?, cualquier cosa que las personas quieran hacer. Entonces, una de las cosas importantes es que hemos maltratado lo que es el liderazgo. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que a veces el líder es una sola persona y todo el mundo tiene que seguir a esa persona. Entonces, el liderazgo positivo es importante conectarnos con todos y que podamos conectar. Y el mejor líder positivo es aquella persona que logra ver las fortalezas en los demás y logra conectar para generar esa armonía, porque todos son esenciales, todos tenemos capacidades. Entonces, cuando tú estás en un trabajo en equipo, tú tienes que aprender a que cada persona brilla dentro de ese grupo. ¿Por qué? Porque el líder es un compañero leal y entregado. Siempre cumple con su responsabilidad y trabaja duro para el éxito de su grupo. Y por lo que yo acabo de ver a las personas que pude ver acá, todas ustedes tienen esa parte importante de siempre entregar para dar lo mejor a las personas y a la gente con la que tú estás rodeado. Y eso es maravilloso, porque nosotros no promovemos el perfeccionismo, promovemos es la actitud de dar lo mejor de ti. Confiar en ti es diferente a perfeccionismo. ¿Por qué? Porque el perfeccionista quiere que todo salga perfecto, controlarlo todo y al final termina muchas veces en un proceso estresante con expectativas de otros y sintiendo que no fue suficiente. Mientras que cuando tú aprendes a confiar en ti, das lo mejor de ti porque crees en ti, porque crees en tus capacidades, en tus fortalezas, crees en tu capacidad de rediseñarte. Y no solamente logras dar lo mejor de ti, sino que logras sacar, y esta palabra creo que la tengan muy en cuenta, logras sacar lo mejor de cada persona que está a tu alrededor. Y en ese sentido, te vas a dar cuenta que el proceso que vas a tener va a ser maravilloso y te vas a sentir feliz y los demás también. Pero entonces ahora vamos a, digamos, a ver como uno de los modelos, ¿sí? Y entonces vamos a ver, digamos, dos modelos, uno en Kim Cameron y otro que propone, digamos, la psicología positiva que es basado en fortalezas personales de Martin Seligman. Entonces, Kim Cameron tiene un modelo donde él propone crear un clima positivo, relaciones positivas, comunicación positiva y sentido positivo. Cuando todo esto se mezcla y se aplica favorablemente en una organización, crea una cultura no solamente de abundancia, sino que desarrolla redes positivas de energía, dar un feedback negativo constructivo y establecer objetivo, que es bueno, lo que yo llamo objetivos Everest, ¿sí? Que es llegar a ir más allá, o sea, cada vez te esfuerzas por construir mejores cosas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cameron postula que los líderes positivos logran
rendimiento positivamente desviado. O sea, ¿qué significa? Que se desvía de la norma, o sea, de la media. Entonces, ¿qué significan? Resultados que exceden significativamente la norma, el establecido, a través de 4 estrategias fundamentales. Entonces, cuando hablábamos de un clima positivo, implica que creando un ambiente de trabajo caracterizado por la compasión, perdón, gratitud y esperanza. Entonces, muchas veces ustedes me dirán, bueno, pero esto suena como muy bonito. ¿Cómo así que la compasión? ¿Cómo así que el perdón en el trabajo? ¿Sí? O sea, ¿a qué se debe eso? Si ustedes se dan cuenta muchas veces, y cuando yo he trabajado con organizaciones, me he dado cuenta que muchos de los problemas laborales surgen por las estructuras relacionales inadecuadas, por chismes, por roces, por envidias, por muchas situaciones emocionales y significativas en relaciones, digamos, estructuralmente tóxicas. Entonces, cuando tú sabes que hay personas que están trabajando, ¿qué significa compasión? Significa que tú te das cuenta que hay muchas personas que a veces están solas y que tienen que trabajar duro por sí mismas para sostenerse porque llegaron de lugares muy lejanos, ¿sí? Y que tienen que empezar a construir una nueva vida. A esas personas tú las tratas de manera diferencial. O que hay personas que son las que sostienen a su madre, a su padre o a sus hijos porque son madres solteras o porque tienen una situación donde ellas solo se están encargando de muchas personas. Cuando tú te das cuenta de eso, no le haces la vida imposible, sino tratas de ayudarla o concientizar a la gente a su alrededor y la apoyas aún más. Cuando hablamos de perdón, es porque muchas veces, ante situaciones adversas o situaciones difíciles, vamos a tener situaciones que nos vamos a estresar, vamos a generar situaciones de conflicto, pero el conflicto nos va a ayudar a crecer. Pero cuando tenemos un perdón, podemos saber que ese conflicto nos llevó a más y no un resentimiento que hace que mi trabajo se vuelva algo terrible, tedioso y que realmente es un fastidio llegar porque me voy a encontrar gente que me genera una situación inadecuada. Para eso estamos trabajando el perdón. ¿Y por qué la gratitud? Porque diariamente es importante que tú agradezcas que tienes un trabajo, que tienes un sueldo, que tienes una estabilidad para poder saber que eso no solamente te da, digamos, una estructura de vida, sino que te ayuda a estar tranquila en tu día a día. Y sobre todo, de esperanza. Porque es importante que un líder tenga y fomente la esperanza de ir a más, de generar mejores situaciones, de trabajar en equipo y que genera una conciencia de que si vamos a vivir mucho tiempo en el trabajo, pues es mejor vivir en una estructuración positiva, de trabajo en equipo, de aportación y no de peleas, de insidias y de situaciones complicadas y tóxicas que van a hacer ese tiempo de trabajo insufrible. Eso es lo que pasa y lo que generan muchas veces como, o sea, las personas cuando dicen el término de quemarse, ¿sí? Burnout, entonces es porque generan situaciones en el entorno totalmente disruptivas. Por eso un clima positivo ayuda a que todos los días tú vayas a trabajar con tranquilidad, con alegría, pero es algo que, ojo, no es un concepto porque yo lo estoy diciendo. Si tú lo puedes vivenciar y lo puedes generar en tu ámbito de trabajo, te vas a dar cuenta que vas a estar no solamente feliz, tranquila, sino disfrutando de un trabajo que no solamente te está dando a ti un bienestar, sino a los demás. Pero eso tienes que aprender a crearlo. Construir relaciones positivas, vamos, digamos, ahí en esa parte, digamos, en correlación. Porque cultivando conexiones de alta calidad basadas en confianza, el respeto mutuo y el apoyo. ¿Qué significa de alta calidad? Que realmente nos aportamos. Así como decían, si yo veo cuáles son los errores que he cometido yo, que han cometido otras personas, pues ayudamos y fomentamos esa parte de aportación para que no sigamos cometiendo errores. Pero son relaciones que te aporten, que te ayuden a crecer, que te inviten a ser mejor, que hasta tengamos una buena escucha porque hay muchas personas que llegan cargadas de su vida a su trabajo y no tienen con quién hablar, no tienen quien los motive y los haga pensar de una forma totalmente distinta. Por eso tú eres esencial digamos, en la conexión que tienes para fomentar relaciones positivas. No esperes a que el otro te dé una buena relación, aprende a generarla. Se dice que en el trabajo muchas veces no se debe
como generar esa situación de confianza. Pero la primera que tienes que generarlo eres tú. Y la primera que tienes que crear esa conciencia eres tú, porque tu trabajo, estás casi teniendo el 80% de tu vida en ese trabajo. Aprende a tener relaciones y sobre todo atraer personas que puedan sumar a tu equipo y a tu lugar de trabajo. La comunicación positiva, la comunicación positiva, ¿qué es lo que hace? Utiliza un lenguaje afirmativo, brindando retroalimentación constructiva enfocada en las fortalezas y fomentando la escucha activa. Y aquí es esencial, porque lamentablemente en las organizaciones, sobre todo nosotros, los hispanos o los latinoamericanos, hemos tenido un modelo basado en el miedo y en el temor. Si yo te digo algo negativo y yo te hago sentir mal, tú vas a responder. Si yo te hago sentir que me tienes que tener miedo, me vas a respetar. Entonces, generalmente, para posicionarme, aprendo a decir todo y a ver todo lo negativo en los demás para posicionarme a nivel laboral. Entonces, muchas veces por eso sufrimos. Pero cuando nosotros tenemos una comunicación que aporte, que valore, es importante que si la persona dio el máximo, que tú la motives para que siga dando algo mejor y no que la frustres pensando que esa persona realmente no va a poder dar y no va a poder, digamos, llegar a tus expectativas. Por eso es importante que un líder positivo aprenda a conocer a las personas que están en su equipo, sus capacidades y aprender a leerlas. Porque muchas veces cuando llegamos a las organizaciones es como si solamente nos vemos a nosotros, generamos nuestras tareas y no más. Entonces te conviertes en alguien que sí, no vas a tener problemas, pero tampoco vas a generar una huella en el lugar de trabajo. Mientras que si tú crees en ti y en tus capacidades, vas a llegar mucho más lejos. Y sobre todo, inspirar un significado positivo, conectando el trabajo de los empleados con un propósito trascendente, valores fundamentales y un impacto positivo en los demás. Cuando tú le enseñas a las personas que lo que están haciendo está generando mucho, no solamente para su vida, sino para la vida de otros, y lo que hace es realmente significativo y puede aportar, como he dicho, coger las cualidades de toda la gente que están ahí y las potencia para su trabajo, te das cuenta que en ese trabajo y en ese lugar no solamente van a tener un propósito, sino que van a hacer mucho más de lo que les toca. Eso significa que nos ponemos la camiseta, sentido de pertenencia, pero sobre todo no ir como robots, que es lo que nosotros muchas veces estamos dando cuenta en esta época, que vamos como autómatas y entonces vamos en automático. Cuando nosotros o tú puedes crear un sentido en tus trabajadores, te vas a dar cuenta que van a ir con convicción y van a hacer mucho más de lo que tú te imaginas. Pero si tienes un jefe, un líder que no es tan óptimo y que no tiene una capacidad de potenciar a los demás, en ese momento sí debes aislarlo en tu mente, pero potencia a los que existen a tu alrededor y aprende a darle fuerza a los que están a tu alrededor, porque eso sí es esencial. En esencia, el liderazgo positivo de Cameron argumenta que al enfocarse en las fortalezas, las emociones positivas y el propósito, los líderes pueden energizar a sus equipos, aumentar el compromiso, perdón, se me fue, aumentar el compromiso, la resiliencia y en última instancia lograr un desempeño excepcional. Y yo quiero que por favor tómenle pantallazo a esto, si no están escribiendo, y aquí en esta parte, si ustedes quieren generar compromiso, resiliencia, o sea, personas realmente fuertes y lograr un desempeño excepcional, aprendan a pensar, a construir y a desarrollarse en aportación a los demás, o sea, en positivo. ¿Qué genera un líder positivo? Utilizar fortalezas en equipo para un logro común. Entonces, estas tres características, ojo, implican que tú sepas cuáles son tus fortalezas y las fortalezas de los demás. Porque cuando tú sabes qué fortaleza tiene cada uno, puedes integrar y hacer algo mejor. Pero cuando no sabes y necesitas solucionar o hacer un buen trabajo y no sabes con quién cuentas o con qué capacidades cuentas,
te va a tocar a ti sola. Y eso es la que la mayoría, el 90% de las personas, termina haciendo, cargándose de todo. Y entonces diciendo, es que si yo no lo hago, pues nadie lo va a hacer. Pero la pregunta es, ¿realmente es porque tú tienes muchas capacidades o porque no ves las capacidades en los demás? Utilizar fortalezas en equipo para lograr, digamos, esa parte en común. Bueno, aquí se me fue, perdón. No es repetir, es para utilizar los valores, no fortalezas, en un equipo para lograr algo en común. Cuando tú tienes valores y conectas los valores de las organizaciones, ¿sí? Lo que estás haciendo es que el valor esencial para cada persona puede motivar, por ejemplo, la empatía o el trabajo en equipo, el esfuerzo, la comprensión, el dar, digamos, el dar una actitud, digamos, positiva o, digamos, ser optimistas. Cuando tú generas un valor esencial y lo pones en común, las personas van a orientarse hacia un solo fin, porque los valores es lo que nos lleva a guiarnos acerca de la vida. Pero aprender un modelo para establecer objetivos tanto de forma individual como en equipo es fundamental, porque por eso el modelo de fortalezas y el modelo de liderazgo positivo te enseña a crear un modelo diferencial. Por eso vas a marcar la diferencia. Pero para eso tienes que aprender a conocerte y a conocer a las otras personas. Aprende a observar, aprende a mirar sus respuestas, cómo actúa y aprende a tener un ojo crítico, pero no criticón, sino me refiero que analices a cada persona para que puedas ver esa persona, qué características tienes y cómo puedes reforzar esas personas. ¿Cuál es el mejor resultado posible que podemos imaginar? Entonces yo lo voy a invitar un poco, voy a dejar de compartir. Entonces me voy acá. Y entonces en una sola palabra, yo quiero que tú me digas qué es lo que tú deseas construir como líder en tu lugar de trabajo. ¿Qué es lo que deseas aportar? Entonces voy a tomar nuevamente a 2 personas, a 3 personas, ¿sí? Y en una palabra que tú me digas qué quieres construir. Entonces, la primera, para que se preparen, voy a ir con Nidia, después Itsumi y después Miriam. Entonces, ¿qué te gustaría generar? ¿Cuál es Hola, el resultado que tú puedes imaginar en tu vida y qué es lo que quieres crear? Nidia, buenas noches. buenas noches. ¿Cómo está, Muy bien, Rafael? gracias. Eh, ¿Qué yo quiero Exacto. construir? ¿Qué te gustaría construir? Que marque la diferencia. Pero acuérdate, tú hoy eres una líder. Ujú. ¿Qué te gustaría dejar? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Cuál es el resultado que te gustaría imaginar? Sabiendo que estás en un lugar para poder aportar todo lo grande que tú eres. Ujú. Bueno, si me voy ubicando en mi lugar de trabajo, Exacto. ajá, y también en mi hogar, porque somos líderes, las mujeres líderes innatas de los hogares, ¿cierto? Exacto. Porque acuérdate que tu liderazgo Ajá, no solamente es para el trabajo, es exactamente. propio en ti. Entonces tú lo pones en Ajá, tus relaciones, con tu familia, con tus amigos y en tu ajá. trabajo. Esa es la Bueno, esencia del liderazgo en positivo. mi hogar, que mis hijos sean personas autosuficientes, felices y responsables de su vida, Excelente. que no necesiten o sea, no necesiten de otra persona para que ellos sean capaces de salir adelante y ser personas capaces de transformar la vida de las demás personas, o sea, sean líderes también. En Excelente. mi trabajo, yo he sido jefa y cuando fui jefa fue líder y me gustó el trabajo que se logró a pesar de que yo no tenía conocimiento, no tenía el diplomado. O sea, traté de hacer lo mejor para que el equipo caminara junto. Hacíamos, yo me desempeño en el área de la medicina laboral, soy Sí, médico del trabajo y
iras integrales con todo el equipo y el resultado, el equipo mío es una psicóloga laboral, una trabajadora social laboral, una enfermera laboral y colegas médicos que íbamos todos juntos a las empresas y tenía mucho impacto lo que hacíamos. Excelente. Tú sabes Luego que, trabajar en equipo. luego que yo salí de ahí, se perdió el trabajo que hicimos y me da tristeza cuando mis colegas me dicen, Chuleta, cuando la doctora Nidia era la jefa, hacíamos esto y esto y esto, ahora no hacemos nada. O sea, me da como un poquito de tristeza, pero yo trato de impulsar al que está de jefe nuevamente, pero él no acepta Claro, recomendaciones. pero Y no, Nidia, acuérdate, lo ajá, importante es que tú ya tienes una experiencia y sí, esa experticia que tú tienes de construir y de llevar más a la gente ujú. es tu huella característica. O sea, ya yo Entonces, siento que he dejado una huella. Ahora estoy tratando de enseñar eso porque ahora soy docente excelente, también y he sido tutora de médicos residentes y he genial. tratado de dejarles eso a ellos para que ellos vean pues la diferencia de cuando se trabaja en equipo a cuando cada quien va por su lado. No Te hay das, un cuen- impacto del trabajo te real. das cuenta, Nidia, tú tienes una capacidad de trabajar en equipo y de trabajar de forma multidisciplinar maravillosamente y llevas a más a cada persona que está a tu alrededor. Muchas gracias, Nidia, y te felicito. Sigue con ese liderazgo y siéntete orgullosa por lo que generaste, no triste, porque cada líder tiene que demostrar y tú lo hiciste maravillosamente bien. Gracias, Nidia. Listo, Gracias. entonces, a ver, Itsumi, cuéntame. Hola. Bueno, yo Hola, la verdad busco, como dijiste en un principio, dejar una huella. Yo quiero sí, que mi equipo se empodere y mi equipo sea el líder. O sea, yo creo fielmente que todos somos líderes en salud. Cuando tú le dices a alguien, excelente, oye, come mejor, o mira que el té de jengibre con no sé qué te va a ayudar, es una persona que es un líder en salud. Todos somos líderes en salud. genial. Eh, entonces, lo que yo quiero es que mi equipo se empodere y no necesiten tanto de una guía como que le diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Yo creo que mi equipo sea proactivo, que mi equipo, Propositivo, proactivo, muy exacto, bien. proactivo y yo simplemente como que estar en el fondo viéndolos a cada uno empoderarse y que sigan la estrategia que se proponga, pues. Y yo atrás solamente como un apoyo y ver cómo ellos van creciendo. Ese es Eh, como lo que yo más quiero, no solo con mi equipo, sino con todos los pacientes que tengo o que llegan con nosotros, no solamente ver Excelente. cómo ellos van creciendo, cómo van cambiando, y ese es mi propósito, la verdad. Me encanta, Sumi, o sea, te das cuenta porque me encanta que ustedes hablen, porque cada vez ustedes tienen no solamente aportaciones maravillosas, sino que son personas que tienen mucha proyección. Y me encanta, Sumi, porque tú quieres empoderar, que sean personas resolutivas, propositivas, que no, digamos, que no estén como en, bueno, así automático, sino que tengan un liderazgo propio para hacer que donde estén vayan a más. Te felicito, Itsumi. Excelente. Bueno, entonces, bueno, continuemos. Y, ¿dónde? A ver, ¿dónde? Listo. Entonces, voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Lo ven? Ya están viendo, ¿verdad? Sí se ve. Sí, Oh, listo. Entonces, liderazgo basado en fortalezas. Entonces, ¿qué es una fortaleza? Entonces, yo quiero que ustedes, por favor, le tomen pantallazo y que sean conscientes de esto. Fortaleza es la capacidad ya existente de comportarse, pensar o sentir que es auténtica y estimulante para la persona y permite el funcionamiento óptimo, el desarrollo y el rendimiento. Ojo, vuelvo a repetirlo. Capacidad que ya hace parte de ti. Entonces, una fortaleza, todos la tenemos. O sea, tú tienes fortalezas, tienes capacidades. Entonces, por eso, como ya hace parte de ti, hace parte de cómo tú te comportas, cómo tú piensas y cómo tú sientes. O sea, se conecta con tu pensar, tu sentir y tu actuar. Pero sobre todo, que es auténtica, ¿qué significa? Que es algo que no estás aprendiendo ni imitando, no es una máscara. Las fortalezas son algo que hacen parte de tu esencia. Todos. Entonces, por favor, miren las cámaras. Todos, desde Greta, Edilza, Magdaley, Nidia,
Maidel, Luzmari, o sea, Itsumi, todas las que ustedes ven ahí, todos tenemos fortalezas. Lourdes, veamos las fortalezas que tenía. Cada una de ustedes tiene fortalezas, pero esas fortalezas tienen que saber potenciarse. ¿Para qué? Porque esas fortalezas te permiten un funcionamiento óptimo, o sea, integral, maravilloso, o sea, saca lo mejor de ti y te ayuda a tener un desarrollo y un rendimiento maravilloso, no solamente donde estés, sino donde quiera que tú te desenvuelvas. Entonces, por eso las personas piensan que tienen muy pocas fortalezas y no se dan cuenta que tienen muchísimas fortalezas. ¿Para qué? Para desarrollarse como líderes en sus casas, con sus amigos, en su equipo de trabajo, en su trabajo, con sus jefes o las personas que tienen que impactar. Entonces, seguimos. ¿Cómo se trabajan las fortalezas? Primero, identificar y apreciar las fortalezas que tenemos. Entender sus manifestaciones actuales. Optimizar su uso, o sea, maximizar aquellas que digamos que son propias de nuestro cotidiano, modular aquellas que muchas veces, o sea, tenemos, pero que no sirven dependiendo la situación, y minimizar aquellas situaciones que de pronto no son, digamos, pertinentes dependiendo la situación. Entonces, a ver, me explico. Si tú eres una persona que todos los días necesitas todo lo que es análisis o tú tienes que ser resolutiva, tú tienes que aprender a maximizar todos los días esa fortaleza, aprender de cómo ser mejor resolutiva, cómo a tener un análisis que ayude a mejorar las cosas. Entonces, tienes que maximizar esa fortaleza. Entonces, modular muchas veces. Entonces, tú, por ejemplo, te gusta controlar que las cosas estén bien. Pero cuando tú tienes un exceso de control, la gente se siente que que la estás asfixiando. Entonces, tienes que aprender a que ese control, perdón, ayude también a que otras personas piensen por ellos mismos, se desarrollen y aprendas a delegar funciones, no a controlar todo. O minimizar, entonces, por ejemplo, si yo me vuelvo muy empático con todo el mundo, pues empiezo a comprender y en el trabajo muchas veces, a veces tengo que exigirle. Entonces no puedo estar empatizando con todo el mundo, ¿sí? A toda hora, porque si no, o sea, la gente no va a dar su máximo desarrollo. Y a veces hay personas que tienes que colocarle un límite o exigirles para que vayan a más. Entonces, por eso es importante saber qué fortalezas tú tienes que aprender a gestionar en tu vida. Entonces, es importante que este enfoque de fortalezas se vaya no solamente a las personas que están contigo, sino a otras áreas que son parte de tu propia vida y tu propia realidad. Entonces, no sé por qué. Dentro de la psicología positiva y dentro del liderazgo existen lo que son los pilares. Estos 5 pilares, según Seligman, potencian a cada líder. Entonces, ojo, lo primero son emociones positivas. Si tú, y escúchame muy bien, si tú eres capaz de generar emociones positivas, o sea, aportantes, que ayuden a los demás, que se sientan felices, orgullosos, que sientan alegría, que sientan orgullo y satisfacción, en cada persona te vas a convertir en alguien fundamental. Pero no solamente eso, sino enseñar más que esas divisiones y las peleas y las rencillas, relaciones que realmente aporten en el trabajo en equipo, que aporten a tu área. Pero así como le decíamos con Nidia, que también ayude a que tú puedas tener un trabajo interdisciplinar y puedas tener relaciones donde tú seas un eje y un conector maravilloso. Si tú eres de los líderes que crea un sentido en tu trabajo, un propósito, y le das a cada persona, hay personas que llegan y que de pronto no tienen o sea, digamos que están recién llegadas y se sienten perdidas, tú puedes darle un propósito, decir, no te preocupes, vas a aprender. Y aunque ahorita no sabes mucho, si prestas atención y tienes amor al aprendizaje, vas a llegar muy lejos. Le das un propósito para que en ese momento el ser nuevo, se construya en un reto personal para aprender cada día mejor y no que se sienta excluido
y que se sienta perdido en su lugar de trabajo. Que cada persona entienda para qué está trabajando y para qué lo hace, para qué aprende. Es importante que tú le des propósito a las personas. Esto caracteriza a los líderes positivos. Sobre todo, ¿qué significa el flow? Que las personas aprendan a fluir, que se conecten, que no hagan las cosas por obligación, sino por convicción. Por eso conéctate con las personas, con lo que las personas desean, con las que las personas quieren hacer, con el potencial, las fortalezas de cada persona. Pero sobre todo, incentiva que las personas se sientan cada vez mejor donde quiera que tú estés. Y eso es esencial. Pero sobre todo, aprende a valorar los logros. Los líderes que aprenden a valorar los logros, hay gente que dice, ¡ay, no, qué día tan terrible, fue lo peor! Pero tú lo terminaste. Así que siéntete orgullosa que hoy tuvimos un día terrible, pero fuimos capaces de que todos los pacientes que tuvimos estuvieron perfectos, que ninguno se dio cuenta todo el trajín. Somos personas resilientes y sabemos, somos luchadoras, somos unas grandes mujeres. En ese momento le estás dando cuenta que todo lo que hicieron se volvió un logro. Logro no solamente es que te cases o que termines un estudio o que te gradúes, no, es logros cotidianos para que las personas se den cuenta que diariamente hacemos cosas tan grandes, pero que le quitamos significado, porque cuando te das cuenta de lo que puedes hacer y puedes acumular diariamente logros, te vas a sentir orgulloso y feliz donde quiera que estés. Pero todo esto tiene que tener una zona transversal, o sea, potenciar todas las fortalezas para que se puedan lograr estos pilares. Y la primera fortaleza tiene que estar en ti, en tu capacidad de proyectar, de generar, de que tu voz genere un impacto en cada persona. Entonces, el enfoque basado en fortalezas habla de lo que funciona, perdón, de lo que funciona mejor. Digo, lo que funciona, lo mejor que hacemos y lo que nos hace sentir bien. Ojo, volvemos al punto. El enfoque basado en fortalezas habla de lo que sí funciona, o sea, lo que tú hiciste bien, lo que tus compañeros hicieron bien, lo que hicieron maravillosamente, lo mejor que hacemos, lo mejor que cada persona hace. Para eso tienes que estar observando, ser consciente de los demás y sobre todo lo que nos hace sentir bien. Porque cuando tú repites y replicas diariamente esto, te vas a convertir en alguien maravilloso. Y la mayoría hacemos lo contrario. Mostramos todo lo malo y la gente ya no quiere llegar al otro día con ganas, pero le toca porque ya es una responsabilidad. Entonces cambiemos el esquema. Las fortalezas son nuestro potencial más grande. ¿Por qué? Porque es lo que te lleva a más, pero muy pocos de ustedes conocen la cantidad de fortalezas que realmente poseemos todos los seres humanos. Usar fortalezas aporta múltiples beneficios, porque no solamente ayuda a potenciarte a ti, sino que te sientes mejor, más satisfecha, te sientes más alegre, con más proyección. Cuando tú estás basada en tus fortalezas, aprendes a sacar lo mejor de ti. Arreglar las debilidades solo tiene sentido si son debilidades críticas y si también sacamos lo mejor de nuestras fortalezas. Entonces, ojo, es importante. Hay mucha gente que dice, dime lo malo para mejorar. Listo. Yo te voy a decir, agrégale algo más. Dime cuáles fueron mis errores para mejorar, pero dime cuáles son aquello que hice bien para seguir haciéndolo cada vez más y mejor. Entonces, también, porque no solamente lo malo te va a hacer bien. Muchas veces cuando solamente te fijas en lo malo, te va a costar llegar adelante. Pero cuando tú empiezas a trabajar sobre todo lo que te ayuda a crecer y todo lo que haces bien y todas tus fortalezas, te vas a sentir maravilloso y vas a crecer donde quiera que estés. Usar nuestras fortalezas es un cambio pequeño que pueden hacer la diferencia más grande. Entonces, tarea. Ojo, fortalezas que admiro. Identifica una persona que representa una fortaleza que admiras. Intenta hablar con esa persona, si puedes hoy mismo o bueno, mañana, esta semana, y decirle lo que ves y admiras. Entonces, yo quiero que ustedes hoy, esa es la primera tarea, busquen una persona que a ustedes admiren y
traten de coger esa fortaleza que esa persona tiene y vuelvan la suya. Pero la segunda tarea es que tú veas fortalezas que tú realmente posees. Para eso está el modelo VIA de fortalezas personales. El modelo VIA es un modelo basado, que lo hizo Martin Seligman, que es donde se basa en el liderazgo positivo. Y este apunta que tenemos, o sea, 6 principios que albergan 24 fortalezas. Entonces, está todo lo que es adquisición y uso de conocimientos, el principio de conocimientos, el principio de humanidad, de coraje, justicia, templanza y trascendencia. Estos principios son fundamentales y los tenemos todos los seres humanos, desde la Patagonia hasta el último rincón de Oriente. Todos los seres humanos poseemos, y eso fue un estudio que hizo Martin Seligman, ¿sí? Digamos, entre muchas personas de diferentes países, y logró llegar a que pudiera condensar en estas 6 principios 24 fortalezas que todos poseemos. Y si se dan cuenta, aquí en justicia dice liderazgo. Todos poseemos liderazgo. Entonces, así la persona no la digan que, digamos, que sea la líder en tu trabajo, pero tú lideras tu hogar, tú lideras a tus hijos, tú lideras a tu madre, tú estás encargado, si no tienes a nadie, lideras tu propia vida y te encargas de ser el mejor coach que tú tienes a nivel de tu vida. Entonces, con estas 24, entonces yo quiero que le tomen pantallazo, por favor. Con estas 24 que ustedes tienen acá, ustedes si creían que solamente tenían muy pocas fortalezas, pues hoy se van a dar cuenta que tienen 24. Ahora la pregunta es, ¿y tú quién eres? Entonces ahora, ya como nos quedan 4 minuticos, yo lo que voy a hacer es lo primero. Ustedes se van a buscar en Google fortalezas personales, cuestionario VIA, o sea, V-I-A. ¿Qué significa? Ese cuestionario es gratuito y es de Martin Seligman y es de la Universidad de Pensilvania. También está en la versión en español. Entonces, ustedes pueden entrar y hacer ese cuestionario para darse cuenta de cuántas fortalezas tienen. Entonces, ¿cómo están distribuidas? Todas las fortalezas son positivas. No es que, no, es que una las tengo, no, sino que van desde la que más utilizas, que es de la 1 a la 5, y las últimas, la 22, la 23 y la 24, la que menos utilizas. Entonces, tú tienes que mirar si lo que tú quieres desarrollar, estás utilizando las fortalezas adecuadas o no estás utilizando las fortalezas adecuadas en lo que quieres desarrollar a nivel de tu vida. Entonces, vuelvo y lo digo, busquen fortalezas, cuestionario de personalidad, de fortalezas, VIA, y lo buscan. Cuando ustedes vean Universidad de Pensilvania, le dan clic, se registran y van al área de rasgos y ahí está el VIA, pero hacen el de adultos, no van a hacer el de niños, el de adultos. Y ustedes siempre van a tener ese cuestionario. Entonces, imagínense, si nosotros tenemos 24 fortalezas, más las fortalezas propias que ustedes poseen, más las fortalezas que ustedes están desarrollando y aprendiendo en cada etapa de su vida y en cada aprendizaje que tienen, ustedes, damas, tienen alrededor de 50 fortalezas de vida. La pregunta es, ¿tú sabes cómo potenciar esas 50 fortalezas que tienes? ¿Sabes cómo utilizarlas en tu lugar de trabajo? ¿Sabes cómo utilizarlas en tu vida personal? ¿Cómo utilizarlas con tu familia? Entonces, ahora es el momento de empezar a hacerlo. Ya nos quedan 2 minuticos para terminar. Entonces, por favor, me gustaría, ¿sí? ¿Qué se han llevado en una palabra? Ojo, en una palabra. Porque de todas maneras, ya nos quedan solo 2 minutos para terminar y darle paso al siguiente conferencista. Entonces,
De igual forma, licenciado Rafael, si desea tener un tiempo de preguntas y respuestas, creo que podemos dar unos 2 minutos más para que ellas puedan hacer alguna pregunta de la conferencia. Muchísimas gracias. Te agradezco. Entonces, ¿qué preguntas tienen acerca de las fortalezas o de tus propias fortalezas? Entonces, la pregunta es, ¿qué te llevaste, digamos, de esta charla, que es importante? ¿Qué te llevaste hoy? Acuérdate que una de las capacidades de un buen líder es capaz de creer en lo que siente, en lo que piensa y hacerse escuchar, hacerse sentir. Entonces, deja la pena de lado y Yo, aprende a proyectar lo que tú crees. conocimiento, Dime, Dilsa. conocimiento en una sola palabra. Perfecto. Soy muy positiva y no lo sabía. Excelente. Yo pienso que debo atreverme a reconocer ese liderazgo. Atreverme a conocer ese liderazgo. Muy bien. Ujú. ¿Quién iba? Buenas Pas- noches, Rafael. María Cañizales. María, bienvenida. Sí, bueno, ahí estaba en camino hacia el trabajo, hacia acá, ya llegué a la casa y bueno, ya estoy por lo menos ya más relajada para poder contestar. Bueno, yo de lo que te he escuchado, eh, siento que nos has ayudado también a reconocer fortalezas que probablemente nosotros no sabíamos que teníamos. Estaba ahí hojeando lo que mandaste del cuestionario vía. Y hay muchas cosas ahí, ¿no? A veces hay que leer bien porque dice totalmente de acuerdo, en desacuerdo. Entonces, hay palabras, hay preguntas que te hacen hasta en negativo y uno tiene que saberlo contestar, ¿no? Exactamente. Pero sí, sí me llevo que voy a ver mis fortalezas, cuáles más tengo para ponerlas en acción. Excelente, María, me encanta. Y que todas piensen lo mismo. Maidel, tú ibas a hablar y no te dejamos. Sí. Bueno, sí, me llevo seguridad. Casualmente, como dijo María, es desconocer a veces qué fortaleza tenemos. Bueno, yo me reconozco como líder en cierto entorno, pero cuando sales hacia otro entorno, ves que hay personas con otras personalidades y tú ves que entonces hay cambios que uno tiene que hacer, ¿no? Y bueno, la verdad que sí, me gustó bastante, me llevo eso, la seguridad de que somos Excelente. líderes. Y llévatelo porque la seguridad en un líder es fundamental y tú tienes mucho. Así que esa seguridad, proyéctala donde quiera que vayas, porque vas a proyectar todo lo mejor de ti. No Yo sé me si llevo, Ivette, ¿ibas a decir algo? Claro, buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Bueno, la verdad, me llevo las ganas de aprender y de descubrir cuáles son mis fortalezas, porque todavía estoy Genial. pensando a ver de ese cuestionario, a ver cuáles son, porque mire, es difícil pensar en uno mismo, cuál es mi fortaleza, ¿ve? Descubrirse uno mismo. Parece mentira que uno no se conoce, uno mismo no se conoce. Exacto. Así que vamos a hacer el cuestionario a ver cuáles son las que tengo y cuáles son las que yo tengo que desarrollar un poquito más para desempeñarme mejor en la labor que yo estoy haciendo, tanto en lo que es el trabajo como en casa también, ¿verdad? Porque Excelente. también tenemos que desarrollar esas fortalezas en casas. Excelente, me Muy encanta. buena la conferencia, se lo agradezco y bueno, Muchas gracias. más inquietudes que otra cosa para ver qué es lo que tenemos nosotros por dentro, ¿no? Muy bien. Conocerla a nosotros mismos. Ivette, muchas Rafael. gracias. ¿Había otra persona que iba a hablar? Perdona. Sí, Nidia, yo. Nidia, cuéntanos. Sí, es que yo me quedo con la fascinación de saber que nosotras las mujeres tenemos 50 fortalezas. Totalmente, mi niña. Eso es 50. fascinante. Aquí leyendo el TSS hay una pregunta que ¿le gusta terminar una tarea completamente antes de empezar otra? Yo soy de las que no termino una y empiezo otra. Y entonces en este caso, ahí dice totalmente de acuerdo, neutro, en desacuerdo. Entonces allí que tendría que contestar, de desacuerdo. No, mira, entonces, ojo,
Entonces, gracias, Nidia. Y les digo, entonces, primero, cuando vayan a hacer el test de fortalezas, Ajá. dedíquese tiempo porque son 300 algo, no me acuerdo cuántas preguntas. Entonces, tienen que Ujú. tener ustedes la claridad para que los resultados, o sea, estar tranquilas, no piensen tanto, lo primero que Ajá. ustedes sientan de ustedes, para que al final les diga las 24 fortalezas, cómo están distribuidas en tu vida. Si tú Ajá. lo aprendes a hacer, después ya conectándose con Luis y con el instituto, me pueden decir y yo les puedo ayudar también a cómo leer esas fortalezas, pero mientras tanto, ustedes pueden aprender a ver que tienen 24 más las fortalezas de vida y aprenda después qué he aprendido yo en mi carrera y las sumas y después empiezas a colocar todas ellas, cómo utilizar las fortalezas en mi casa, con mis hijos, con mi marido, con mis amigos, en mi trabajo, porque es lo importante, aprender a saber que tienes lo mejor y la herramienta más poderosa para ser excelente, pero está dentro de ti. Y la mayoría nos pensamos que solo tenemos 3 fortalezas y que solo son para utilizarlas en el trabajo. No, en todas partes de tu vida. Muchísimas gracias. Muy Gracias. amables. Muchas gracias también por este pequeño espacio y este tiempito. Muchas gracias a todos y espero que se hayan llevado muchas cosas de lo grandes que son ustedes, porque es la primera parte para creer que somos grandes líderes y ustedes hoy lo están haciendo realidad. Así que muchísimas gracias por atender y por estar el día de hoy.